El calor caía sobre Port Everglades en Fort Lauderdale, como una manta húmeda la tarde del 12 de agosto de 1995, mientras los pasajeros subían por la pasarela del MS Caribbean Dream, un transatlántico de lujo, rumbo a un viaje de 10 días por el Caribe occidental. El aire olía a diésel protector solar y sal marina. Entre la multitud de vacacionistas cargando maletas y sombreros de paja, estaban Charles y Evelyn Morrison, ambos de 31 años recién casados de Knoxville, Tennessee. Se habían casado exactamente 5 días antes, en una ceremonia en la capilla Riverside, a la que asistieron 70 invitados, y este crucero era un regalo de la hermana mayor de Charles, una agente de viajes que insistió en que merecían algo inolvidable. Charles trabajaba como ingeniero civil en el Departamento de Obras Públicas de la ciudad, metódico y preciso en sus hábitos del tipo de hombre que etiquetaba su equipaje con tarjetas laminadas y llevaba un juego de documentos de viaje de respaldo en un sobre sellado. Evelyn era maestra de tercer grado conocida por su calidez y por su colección de postales antiguas que compraba en cada lugar que visitaba, y se enviaba a sí misma como un ritual. Llevaba una pulsera de plata grabada con la fecha de su boda, y cargaba un pequeño diario de cuero donde registraba pensamientos, bocetos y listas de cosas que la hacían feliz. A los Morrison les asignaron la cabina 318A, en el lado de babor de la cubierta 3, una habitación interior modesta con 2 camas individuales juntas y un armario estrecho. El barco zarpó a las 6:15 p.m., haciendo sonar su bocina 2 veces mientras se alejaba del muelle y viraba hacia el sur hacia mar abierto. Al caer la noche, la costa de Florida se disolvió en la oscuridad, y el sueño caribeño cortaba mares tranquilos bajo un cielo lleno de estrellas. Durante los primeros 3 días, miembros de la tripulación y otros pasajeros recordarían después haber visto a la pareja con frecuencia. Asistieron a la fiesta de bienvenida en la cubierta Leo, bailaron torpemente con una banda de reggae en el bar junto a la piscina, y fueron fotografiados por el fotógrafo oficial del barco, bajo un cartel que decía «Paquete de dicha de luna de miel». Evelyn llamaba especialmente la atención porque sonreía. A todos preguntaba a los desconocidos de dónde eran, y a menudo garabateaba notas en su diario mientras bebía té helado en el desayuno. Charles era más callado, contento con escuchar, y de vez en cuando miraba su reloj como si estuviera siguiendo mentalmente el avance del barco. La noche del 15 de agosto, la 4ª noche en el mar, se confirmó que cenaron en el comedor Compass Rose, un lugar formal en la cubierta 5. El maître los recordó porque Evelyn había pedido una mesa cerca de la ventana, y había elogiado el centro de mesa de orquídeas. Ordenaron magi-magi a la parrilla y compartieron una porción de tarta de lima. El itinerario de esa noche incluía una parada programada a la mañana siguiente en Cozumel, México, donde los pasajeros podían desembarcar para excursiones en tierra. Pero al amanecer del 16 de agosto, algo había cambiado. Cuando el camarero de cabina, un hombre llamado Héctor Villanueva, tocó la puerta de la 318A a las 9:30 a.m. Para entregar toallas limpias no hubo respuesta. Usó su llave de pase y entró. Las camas estaban intactas, aún tendidas desde la limpieza de la mañana anterior. Ambas maletas estaban abiertas sobre el soporte de equipaje con la ropa doblada dentro. El sobre de respaldo con documentos de Charles descansaba en la mesita de noche. El diario de Evelyn había desaparecido. Su pulsera de plata yacía enrollada junto al lavabo del baño. Al principio Villanueva asumió que se habían levantado temprano y habían bajado a tierra, pero cuando revisó los registros de excursiones, más tarde esa tarde no aparecía ninguno de los 2 nombres. Sus tarjetas de acceso no se habían escaneado desde las 10:47 p.m. del 15 de agosto, cuando supuestamente regresaron a la cabina después de cenar alrededor de las 7:00 p.m. Se notificó al oficial de seguridad del barco, un ex sargento de policía bahameño llamado Victor Longley. Ordenó un registro completo del buque, cada cubierta, cada salón, el teatro, el casino, el gimnasio, incluso la sala de máquinas y los alojamientos de la tripulación. Nada. Nadie los había visto. No se había reportado ninguna alteración ni se había registrado ninguna emergencia médica.
El barco atracó en Gran Caimán al día siguiente, el 17 de agosto, y se informó a las autoridades locales. Se presentó un informe formal de personas desaparecidas ante la policía de las Islas Caimán. Se alertó a la Guardia Costera de Estados Unidos. Se cancelaron las paradas restantes en Jamaica y Honduras, y el Caribbean Dream regresó penosamente a Fort Lauderdale, con agentes del FBI ya a bordo entrevistando a los pasajeros, reuniendo declaraciones y examinando la cabina. Pero no había señales de forcejeo, ni sangre, ni entrada forzada, ni huellas que no correspondieran. Era como si Charles y Evelyn Morrison simplemente se hubieran evaporado. El sistema de vigilancia del barco era anticuado, y solo cubría las entradas principales, el casino y el puente. La cubierta 3, donde estaba su cabina, no tenía cámaras. Las cubiertas exteriores, donde alguien podría caer o ser empujado por la borda, no estaban monitoreadas en absoluto. Los registros meteorológicos confirmaron que esa noche el mar estaba en calma, sin tormentas, sin vientos fuertes. Las barandillas eran sólidas y llegaban a la altura del pecho. Las caídas accidentales parecían improbables, especialmente para dos personas al mismo tiempo. El FBI abrió una investigación a finales de agosto de 1995, encabezada por la agente especial Carla Medina Veterana, en casos de delitos marítimos con base en Miami. Revisó el manifiesto de pasajeros que incluía a más de 800 viajeros y 240 miembros de la tripulación. Solo se interrogó a una fracción. La mayoría no había visto nada. Un barman recordó haberle servido ponches de ron el 14 de agosto. Un empleado de la tienda de regalos recordó que Evelyn compró una postal de un atardecer. Un pasajero afirmó haber oído voces tenues, discutiendo en un pasillo avanzada la noche del 15 de agosto, pero no pudo identificar a los hablantes ni el lugar. La hermana de Charles voló desde Knoxville desesperada por obtener respuestas. Los padres de Evelyn, ambos maestros jubilados, aparecieron en las noticias locales suplicando información. Pero a medida que pasaban las semanas, el caso se fue enfriando. No llegó ninguna demanda de rescate, ningún cuerpo apareció en la orilla, ninguna confesión salió a la luz. Para octubre de 1995 la historia había desaparecido de los titulares. El Caribbean Dream continuó con su calendario regular bajo un nuevo nombre después de ser vendido a otro operador de cruceros en 1997. La cabina 318A fue renovada y renumerada. Los Morrison se convirtieron en una nota al pie dentro de un archivo cada vez mayor de desapariciones inexplicables en cruceros, hasta que 17 años después, algo finalmente salió a la superficie. Era el 22 de abril de 2012, a lo largo de la costa norte de Honduras, cerca de la aislada aldea pesquera de Punta Pedra, un lugar tan pequeño que no aparecía en la mayoría de los mapas turísticos. El pueblo estaba formado por menos de 60 familias. Sus casas de madera se alzaban sobre pilotes por encima de las planicies de lodo mareal, accesibles solo por bote, o por un estrecho sendero de tierra que serpenteaba entre manglares. Aquella mañana, un pescador llamado Rigoberto Cruz, de 48 años, caminaba por la orilla después de que una tormenta primaveral azotara la costa durante la noche. El temporal había sido breve pero violento, removiendo las aguas poco profundas y arrastrando escombros desde zonas más profundas hasta la playa. Rigoberto buscaba madera aprovechable, redes de pesca, cualquier cosa útil. En lugar de eso, encontró algo inusual atascado bajo un enredo de troncos a la deriva y botellas de plástico. Era una bolsa de viaje tipo duffel, empapada de agua de color azul oscuro con cremalleras metálicas corroídas, parcialmente enterrada en la arena húmeda. La tela estaba deteriorada, cubierta de percebes y algas verdes, pero la estructura de algún modo se había mantenido intacta. Rigoberto la sacó y la llevó a la casa de su hermano, donde lograron forzar la cremallera oxidada con un destornillador. Dentro había objetos que habían permanecido sellados del océano durante años, 2 pasaportes estadounidenses, con las cubiertas deformadas y las páginas pegadas entre sí. Un pequeño diario encuadernado en cuero, hinchado por la humedad pero intacto. Una pulsera de plata ennegrecida,
un sobre laminado que contenía lo que parecían ser copias fotográficas de documentos de viaje, un puñado de postales con las imágenes desvanecidas hasta quedar como siluetas fantasmales, y un estuche con cierre que contenía una cámara desechable impermeable del tipo que se vendía en los años 90, aún sellada en su envoltorio plástico. Rigoberto no hablaba inglés, pero reconoció el águila estadounidense en los pasaportes. Llevó la bolsa a la oficina municipal del pueblo más cercano, Trujillo, donde una funcionaria llamada Sofía Hernández examinó el contenido y contactó de inmediato a la Policía Nacional de Honduras. Los pasaportes fueron ingresados en una base de datos regional, y en un plazo de 36 horas los nombres fueron señalados por un sistema de alerta internacional, mantenido por Interpol. Charles Morrison y Evelyn Morrison, desaparecidos desde agosto de 1995. El hallazgo fue comunicado a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa el 25 de abril. Para el 27 de abril, los objetos habían sido asegurados en bolsas de evidencia protectoras y enviados en avión al laboratorio forense del FBI en Quantico, Virginia. La tarea más urgente era el diario y la cámara. Las páginas del diario habían absorbido años de agua salada, haciendo que la tinta se corriera y que el papel se fusionara en algunos puntos. Sin embargo, especialistas en documentos forenses utilizaron una combinación de imágenes infrarrojas y técnicas cuidadosas de separación para rescatar partes del texto. La mayoría de las entradas eran ilegibles, reducidas a manchas borrosas, pero se recuperaron 3 fragmentos. El primero decía: Charles dice que deberíamos confiar en él, pero algo no se siente bien. El segundo, escrito con una letra distinta más temblorosa, decía: ¿por qué nos trajo aquí? Esto no es parte del tour. El tercer fragmento, apenas visible, contenía solo 2 palabras: pasillo de tripulación. La cámara, en cambio, resultó más prometedora. Aunque la carcasa exterior estaba agrietada y los mecanismos internos corroídos, el cartucho de película en su interior había permanecido sellado en su compartimento impermeable. Los técnicos de Quantico trabajaron con sumo cuidado para extraerlo, un proceso que tomó 5 días. La película se reveló utilizando baños químicos especializados de baja temperatura, diseñados para recuperar imágenes de negativos degradados. De las 24 exposiciones posibles, 9 fotogramas pudieron salvarse. Eran granulados decolorados y distorsionados en los bordes, pero visibles. Las primeras imágenes mostraban escenas típicas de vacaciones. Evelyn sonriendo en la cubierta del barco, Charles de pie, junto a un bote salvavidas, una toma borrosa de un atardecer sobre el mar abierto. Luego las imágenes cambiaron. El sexto fotograma mostraba un pasillo estrecho y poco iluminado, con tuberías expuestas a lo largo del techo, y una puerta metálica marcada con un letrero descolorido que decía: acceso solo para tripulación. Personal autorizado. El séptimo fotograma capturaba a Evelyn y Charles de pie juntos en lo que parecía ser el mismo pasillo. Sus expresiones eran tensas, no sonreían. La mano de Evelyn apretaba el brazo de Charles. El octavo fotograma era especialmente perturbador. Mostraba a un hombre con uniforme blanco de tripulación parcialmente en sombras. Su rostro estaba girado lejos de la cámara, pero su postura sugería que hablaba con alguien fuera de cuadro. En el fondo, apenas visible, había una escotilla abierta que conducía a la oscuridad. El noveno y último fotograma recuperable estaba tomado en ángulo, como si la cámara hubiera sido soltada o sostenida por alguien que se movía rápidamente. Mostraba una sección de barandilla y más allá la extensión negra del océano de noche. Las implicaciones eran estremecedoras. Charles y Evelyn no simplemente habían desaparecido. Habían estado en un lugar donde no debían estar, en una zona restringida del barco, en presencia de un miembro de la tripulación, y Evelyn lo había documentado. El 3 de mayo de 2012, el FBI reabrió oficialmente el caso Morrison. Fue asignado al agente especial David Ortega, un veterano de 16 años con experiencia en homicidios sin resolver y derecho marítimo. Ortega recibió acceso completo a los archivos originales de 1995, que habían sido almacenados en un archivo regional en Miami.
Comenzó reexaminando los manifiestos de pasajeros y tripulación del viaje del Caribbean Dream de agosto de 1995. La lista de la tripulación incluía 240 nombres, pero solo alrededor de 40 habían sido entrevistados en 1995, en su mayoría oficiales superiores, personal de comedor y camareros de cabina. Los trabajadores de mantenimiento, el personal de la sala de máquinas y los empleados contratados habían sido en gran medida ignorados. Utilizando la fotografía mejorada del hombre en el pasillo, Ortega consultó con la unidad de análisis de imágenes del FBI. Aislaron detalles específicos, el estilo del uniforme, que no coincidía con la vestimenta estándar utilizada por la tripulación oficial del barco en 1995. La presencia de un cinturón de herramientas alrededor de la cintura del hombre y un tatuaje distintivo en su antebrazo izquierdo parcialmente visible, que parecía representar un ancla con una cadena. Cruzar estos detalles con los registros laborales resultó difícil. La naviera Caribbean Voyages International había declarado bancarrota en 1998 y muchos archivos de personal se habían perdido o destruido. Sin embargo, Ortega logró obtener registros parciales de un archivo de liquidación en Miami. Un nombre destacó entre los trabajadores de mantenimiento subcontratados: Guillermo Memo Salazar, un ciudadano nicaragüense de 29 años que había sido contratado a través de una agencia laboral externa para un contrato de 6 meses en 1995. No figuraba ningún antecedente penal en Estados Unidos, pero una consulta a las autoridades nicaragüenses devolvió un expediente sellado que indicaba que Salazar había sido interrogado en relación con una agresión a bordo de un buque de carga en 1993. No se habían presentado cargos. Aún más inquietante, la visa de trabajo de Salazar había expirado en diciembre de 1995, y no existía registro de que la hubiera renovado, ni de que hubiera salido del país legalmente. Simplemente había desaparecido del sistema. Ortega comenzó a localizar a miembros sobrevivientes de la tripulación del viaje de 1995. Muchos se habían jubilado, se habían mudado al extranjero o habían fallecido, pero algunos respondieron a las consultas. Uno de ellos fue un exoficial de seguridad llamado Marcus Tate, que había trabajado junto a Victor Longley durante la investigación original. Cuando se le mostró la foto mejorada del hombre en el pasillo, la reacción de Tate fue inmediata. Ese es Memo Salazar. Trabajaba en turnos nocturnos, sobre todo en las secciones de ingeniería. Un tipo callado. Pero había rumores. Algunos del personal de limpieza decían que tenía llaves de zonas a las que no debía acceder. Nadie lo comprobaba. Otra extripulante, una mujer llamada Ens Roas, que había trabajado en limpieza, recordó haber escuchado la voz de una mujer llorando suavemente en una escalera cercana a la cubierta 3, la noche del 15 de agosto. Ella lo había informado a su supervisora, pero le dijeron que probablemente se trataba de una pasajera mareada y que no se metiera en asuntos ajenos. Ese detalle nunca llegó a incluirse en el archivo original de la investigación. Ortega también consultó a una especialista en forense marítima, la doctora Elena Ruiz, para comprender cómo la bolsa de viaje podía haber recorrido desde el Caribe hasta la costa de Honduras a lo largo de 17 años. La doctora Ruiz analizó datos de corrientes oceánicas, patrones climáticos históricos y ciclos de mareas. Su conclusión fue tan fascinante como sombría. Si la bolsa había entrado al agua en algún punto frente a la costa de Gran Caimán o del oeste de Honduras, a mediados de agosto de 1995, podría haber sido atrapada por la corriente en bucle del Caribe, que fluye hacia el norte en dirección a Cuba, luego hacia el este a lo largo de las Antillas Mayores, antes de volver a girar hacia el sur y el oeste. Con el paso de los años, especialmente si quedaba atrapada bajo plataformas de coral o en cuevas submarinas, podría haber derivado en patrones lentos e impredecibles antes de ser finalmente liberada por una tormenta y arrastrada hasta la costa. Los objetos pueden permanecer sumergidos durante décadas en el Caribe. La doctora Ruiz explicó a Ortega. Esta bolsa probablemente fue atrapada, liberada y atrapada de nuevo. El hecho de que haya salido a la superficie en algún momento es extraordinario.
Pero la pregunta seguía en pie. ¿Qué había ocurrido con Charles y Evelyn Morrison después de que se tomaran esas últimas fotografías? ¿Y dónde estaba Guillermo Salazar ahora? Para el verano de 2012, el agente especial David Ortega había alcanzado lo que los investigadores llaman en privado el umbral de frustración, el punto en el que cada pista prometedora se disuelve en un callejón sin salida, y el expediente del caso se vuelve más grueso sin volverse más claro. Había pasado 3 meses localizando a antiguos miembros de la tripulación, cruzando registros laborales y persiguiendo sombras en bases de datos internacionales. Guillermo Memo Salazar había desaparecido tan completamente como los propios Morrison. No había registros fiscales después de 1995, ni cruces fronterizos registrados bajo su nombre, ni renovaciones de licencia de conducir, ni rastro alguno en redes sociales. Era como si se hubiera caído del borde del mundo. Ortega solicitó la asistencia de Interpol, que emitió una notificación azul, una versión menos urgente de una notificación roja, solicitando a los países miembros que localizaran e identificaran a Salazar para interrogarlo. Las respuestas llegaron lentamente. Nicaragua informó que no tenía una dirección actual en archivo. Costa Rica no tenía registros de entrada. Panamá, Honduras y Guatemala, todos negativos. Un hombre con el nombre de Salazar había muerto en un accidente automovilístico en El Salvador en 2003, pero la comparación de huellas dactilares descartó que fuera la misma persona. Otro Guillermo Salazar cumplía condena en una prisión mexicana por tráfico de drogas, pero era 10 años más joven y llevaba encarcelado desde 2001. El verdadero Salazar, el del tatuaje del ancla y las llaves de los pasillos restringidos, simplemente había dejado de existir en cualquier capacidad oficial después de diciembre de 1995. Ortega también se topó con obstáculos al intentar reconstruir el diseño y las operaciones del barco en ese viaje específico. Caribbean Voyages International había declarado bancarrota en 1998, y sus activos, incluido el Caribbean Dream, habían sido vendidos en subasta a una empresa holding panameña. El propio barco había sido reabanderado, rebautizado como Tropical Star, y operado en aguas asiáticas hasta que fue desguazado en Malasia en 2007. Los planos originales y los registros de mantenimiento se suponía que estaban archivados en la Administración Marítima de Estados Unidos, pero una solicitud de documentos solo devolvió archivos parciales. Faltaban archivos críticos, incluidos los protocolos de acceso de la tripulación y los esquemas del sistema de vigilancia, probablemente destruidos durante el proceso de bancarrota o simplemente perdidos en el limbo burocrático. Lo que Ortega sí logró obtener fue un diagrama parcial de la cubierta 3, proveniente de una inspección de seguridad marítima realizada en 1994. Este mostraba que la cabina 318A, la habitación de los Morrison, estaba ubicada cerca de una escalera de servicio que descendía directamente a la cubierta 2, donde se encontraban los alojamientos de la tripulación y las áreas de mantenimiento. Se suponía que esa escalera debía estar cerrada y ser accesible solo para el personal con tarjetas de acceso adecuadas, pero antiguos miembros de la tripulación admitieron que las cerraduras a menudo estaban rotas o eran forzadas, y que los pasajeros ocasionalmente deambulaban por zonas restringidas, especialmente tarde en la noche, cuando la supervisión era mínima. Mientras tanto, de regreso en Knoxville, la familia Morrison nunca dejó de buscar respuestas. La hermana de Charles, Patricia, ahora en sus 50 años, había mantenido durante años un archivo meticuloso de recortes de periódicos, informes policiales y correspondencia con diversas agencias. Había escrito a senadores ejecutivos de compañías de cruceros, abogados marítimos, e incluso había contratado a un investigador privado en 2003, aunque ese esfuerzo no produjo resultados. Los padres de Evelyn ya habían fallecido para 2012, su madre en 2006, y su padre en 2009, ninguno de los dos habiendo recibido nunca un cierre. Pero el hermano menor de Evelyn, Nathan, orientador escolar de secundaria en Chattanooga, asumió la causa. Cuando el FBI reabrió el caso en mayo de 2012, Nathan voló a Miami para reunirse con el agente Ortega. Llevó consigo una caja de objetos personales.
fotografías de la pareja, cartas que Evelyn había enviado a casa durante los primeros 3 días del crucero, y una copia del informe oficial del incidente de 1995, que había obtenido años antes, mediante una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información. Un detalle en las cartas llamó la atención de Ortega. En una postal enviada desde el barco el 13 de agosto, Evelyn había escrito: «Conocimos a un tripulante llamado Memo, que se ofreció a mostrarnos partes del barco que la mayoría de los pasajeros nunca ve. Charles cree que es una mala idea, pero yo tengo curiosidad. Quizá aceptemos mañana por la noche». En 1995, la postal había sido descartada como irrelevante, una observación casual de turistas. Pero ahora, a la luz de la fotografía recuperada que mostraba a los Morrison en un pasillo restringido, adquiría un nuevo significado. Evelyn había escrito esa nota el 13 de agosto. La pareja desapareció el 15 de agosto. Habían aceptado la oferta de Salazar y, de ser así, ¿qué había ocurrido en ese pasillo? Ortega también revisó los fragmentos del diario recuperados de la bolsa de viaje. La línea Charles dice que deberíamos confiar en él, pero algo no se siente bien. Sugería vacilación y duda. La frase, ¿por qué nos trajo aquí?, implicaba que habían seguido a alguien voluntariamente al principio. Pero luego se dieron cuenta de que la situación no era lo que esperaban, y las palabras pasillo de tripulación confirmaban el lugar. Pero ¿cuál había sido el motivo de Salazar? El robo parecía poco probable. Los Morrison no eran ricos, y sus objetos de valor, incluida la pulsera de Evelyn y los documentos de viaje de Charles, habían quedado atrás. La agresión sexual era una posibilidad, pero no había pruebas que la respaldaran. La teoría más plausible en la mente de Ortega era que algo había salido mal, una discusión, un momento de pánico, un acto de violencia, y Salazar había desechado las pruebas, incluidos los cuerpos, empujándolos por una escotilla de acceso hacia el mar. Pero sin una confesión, sin un cuerpo, no era más que una teoría. En agosto de 2012, en el 17º aniversario de la desaparición, Nathan Morrison organizó un pequeño servicio conmemorativo en Knoxville. Asistieron unas 30 personas, entre ellas antiguos colegas de Charles y Evelyn, algunos parientes lejanos, y un periodista local que había cubierto la historia en 1995. Nathan leyó una declaración. «Durante 17 años hemos vivido sin respuestas, pero no hemos vivido sin esperanza. Creemos que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, finalmente saldrá a la luz. Charles y Evelyn eran buenas personas. Merecían algo mejor, y no permitiremos que sean olvidados». Al día siguiente, el periodista publicó un breve artículo en el Knoxville News Sentinel, que fue retomado por algunos medios regionales y compartido en línea. Incluía la fotografía mejorada del hombre en el pasillo, con un pie de foto que preguntaba si alguien lo reconocía. La mayoría de las respuestas fueron solidarias, pero inútiles condolencias, especulaciones, teorías amateur. Pero un mensaje enviado por correo electrónico a la línea de pistas del periódico, el 20 de agosto, destacó entre los demás. Provenía de un remitente anónimo que utilizaba una dirección de correo temporal. El mensaje era breve. El hombre de la foto es Guillermo Salazar. Trabajé con él en 1995. Una vez me dijo que tenía llaves de lugares a los que no debía acceder. También me dijo que si alguien hacía preguntas yo debía decir: «Nunca lo conocí». Les escribo ahora porque soy viejo y no quiero morir con esto en la conciencia. Está vivo, está en Costa Rica, no puedo decir más. El periódico remitió el correo al FBI. Ortega rastreó la dirección IP hasta un cibercafé en Tampa, Florida, pero el remitente había usado una terminal pública y pagado en efectivo. No había cámaras de vigilancia. Sin embargo, el contenido del mensaje era lo suficientemente específico como para resultar creíble. Ortega contactó de inmediato al agregado legal del FBI en San José, Costa Rica, y solicitó una búsqueda en bases de datos de cualquier Gilmo Salazar que residiera actualmente en el país. La búsqueda arrojó 14 coincidencias, pero solo una tenía la edad correcta: Gilmo Antonio Salazar.
Reyes, nacido en marzo de 1966, tenía registrada una dirección en el pueblo costero de Jacó, una comunidad de playa popular entre expatriados y jubilados. Había ingresado legalmente a Costa Rica en 1996, apenas unos meses después de la desaparición de los Morrison, y había vivido allí desde entonces bajo su nombre real. Trabajaba como hombre de mantenimiento y ocasionalmente como guía de pesca. No tenía antecedentes penales en Costa Rica. No había intentado esconderse. El 10 de septiembre de 2012, las autoridades costarricenses, en coordinación con el FBI, localizaron a Salazar en su residencia, una pequeña casa de concreto a 2 cuadras de la playa. Tenía entonces 46 años. El cabello encanecido estaba más corpulento que en las antiguas fotos de la tripulación, pero el tatuaje de un ancla seguía siendo visible en su antebrazo izquierdo. Cuando la policía se le acercó, no se resistió. No huyó. Simplemente preguntó, ¿es por los estadounidenses? La sala de interrogatorios en la sede del organismo de investigación judicial en San José era pequeña, pintada de verde pálido, con una sola mesa metálica y 3 sillas. Un ventilador de techo giraba lentamente sobre sus cabezas, sin hacer mucho contra el calor húmedo de septiembre. Guillermo Salazar se sentó con las manos entrelazadas sobre la mesa, su expresión en blanco, ni desafiante ni temerosa. Vestía una camisa de trabajo azul descolorida y unos jeans manchados de pintura. El agente especial David Ortega, que había volado a Costa Rica dentro de las 24 horas posteriores a la detención de Salazar, se sentó frente a él junto a un investigador costarricense llamado Capitán Luis Mora, quien serviría como enlace y traductor si fuera necesario. Pero Salazar hablaba inglés lo suficientemente bien, con acento pero claro, aprendido durante sus años trabajando en cruceros en la década de 1990. Ortega colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió lentamente. Dentro había copias de las fotografías recuperadas de la cámara de Evelyn Morrison, incluida la imagen de Salazar en el pasillo de la tripulación, la de los Morrison de pie juntos, con gesto tenso, y la última toma que mostraba la escotilla abierta y el océano oscuro más allá. Salazar miró las fotos durante un largo rato. Luego levantó la vista. Sabía que esto iba a llegar algún día, dijo en voz baja. He estado esperando 17 años. Ortega se inclinó hacia adelante. Entonces no perdamos más tiempo. Dígame qué ocurrió la noche del 15 de agosto de 1995. Salazar exhaló lentamente los hombros. Se le hundieron como si soltara un peso que había cargado durante casi 2 décadas. Me pidieron que les mostrara el barco. La mujer Evelyn quería ver lo que había detrás de escena. Decía que le gustaba documentarlo todo para entender cómo funcionaban realmente las cosas. Pensé que no tenía nada de malo. Les ofrecí llevarlos a un recorrido rápido después de que terminara mi turno alrededor de las 10:30 de la noche. Yo tenía llaves. No debía tenerlas, pero muchos de nosotros, los de mantenimiento, teníamos acceso a zonas para las que oficialmente no estábamos autorizados. Así era más fácil, menos tiempo esperando a los supervisores. Hizo una pausa frotándose el rostro. Bajamos a la cubierta 2 por los pasillos de servicio. Les mostré la lavandería, las áreas de almacenamiento, la plataforma de observación del motor. Evelyn tomó fotos. Charles estaba nervioso, insistía en que debíamos regresar, pero ella quería ver más. Entonces los llevé al pasillo exterior de mantenimiento, el que corre por el lado de estribor debajo de las cubiertas de pasajeros. No es peligroso si tienes cuidado, pero es estrecho, y hay una sección donde la barandilla es más baja por el acceso a equipos. Ahí fue donde nos encontramos con él. El bolígrafo de Ortega se detuvo sobre su libreta. ¿Con él? Salazar asintió. Otro tripulante. Se llamaba Tomás Ibarra. Era maquinista. Trabajaba en la sala de máquinas, pero también hacía trabajos por su cuenta, cosas que la compañía de cruceros no sabía. Contrabando, sobre todo cigarrillos, alcohol, a veces aparatos electrónicos. Usaba las escotillas de mantenimiento para mover mercancía dentro y fuera del barco cuando atracábamos. Esa noche estaba trasladando una caja desde un almacén hasta la escotilla de acceso inferior, preparándose para una entrega en Gran Caimán a la mañana siguiente. Cuando nos vio a mí con 2 pasajeros en una zona restringida, entró en pánico.
La voz de Salazar se tensó. Pensó que lo íbamos a denunciar. Creyó que yo los había llevado allí a propósito para delatarlo. Empezó a gritar preguntando qué demonios estaba haciendo, por qué había llevado turistas. Charles intentó calmarlo. Dijo que no diríamos nada, que solo estábamos mirando. Pero Thomas no escuchaba. Sacó una llave inglesa de su cinturón y nos amenazó. Dijo que si contábamos algo se aseguraría de que nos arrepintiéramos. Evelyn retrocedió, pero tropezó con una bobina de cuerda. Cayó contra la barandilla la baja y ésta cedió. Simplemente se dobló. Ella intentó agarrarse de algo de lo que fuera, y Charles se lanzó para sujetarla, pero la cubierta estaba mojada por la condensación. Resbaló. Los dos cayeron. Ortega sintió que se le oprimía el pecho. Los dos al mismo tiempo. Los ojos de Salazar estaban enrojecidos, ahora su voz apenas era un susurro. Ocurrió tan rápido. En un segundo estaban ahí, y al siguiente ya no. Escuché a Evelyn gritar, y luego nada, solo el sonido del océano. Thomas se quedó congelado mirando el agua. Luego me miró y me dijo, «Si dices algo, tú eres el siguiente». Me obligó a ayudarle a enderezar la barandilla, limpiar la cuerda y cerrar la escotilla. Se llevó la cámara de Evelyn, dijo que se desharía de ella, pero supongo que no lo hizo. Tal vez la tiró por la borda y la bolsa flotó. No lo sé. Me dijo que mantuviera la boca cerrada, que actuara como si no hubiera pasado nada. Dijo, «Si alguien pregunta, debes decir que nunca trabajaste esa noche, que estuviste en tu litera todo el tiempo». Ortega asimiló aquello con cuidado. «¿Y usted simplemente aceptó?» El rostro de Salazar se endureció. Estaba aterrorizado. Thomas tenía contactos amigos en lugares peligrosos. Sabía que si hablaba yo también acabaría en el océano. Así que me quedé callado. Cuando empezó la investigación mentí. Dije que no sabía nada. Evité a los otros tripulantes. Y en cuanto terminó mi contrato en diciembre, me fui. Vine aquí a Costa Rica, cambié de vida, intenté olvidar. Pero nunca pude. Cada noche los veo caer. El capitán Mora, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló. «¿Dónde está Thomas ahora?» Salazar negó con la cabeza. «No lo sé. Después de que dejé el barco nunca lo volví a ver. Escuché que lo despidieron en 1996 por robo, pero no sé a dónde fue». Ortega tomó nota y luego hizo la pregunta crucial. ¿Por qué no acudió a las autoridades en ese entonces, aunque fuera de forma anónima? Las manos de Salazar temblaron, porque yo era ilegal. Mi visa estaba vencida, no tenía derechos. Y Thomas conocía gente que podía hacerle daño a mi familia en Nicaragua. Fui un cobarde, lo sé, pero también estaba tratando de sobrevivir. El interrogatorio continuó durante otras 3 horas. Salazar proporcionó detalles sobre la disposición del barco, la ubicación exacta de la barandilla doblada, el momento de los hechos, y los nombres de otros tripulantes que podrían corroborar partes de su relato. Firmó una declaración formal que fue grabada y traducida al español para los registros legales de Costa Rica. Ortega solicitó de inmediato que el FBI abriera una investigación paralela sobre Thomas Ibarra. Una revisión del manifiesto de tripulación de 1995 confirmó su presencia. Thomas Enrique Ibarra, de 38 años, en ese momento ciudadano colombiano contratado como maquinista de la sala de máquinas, a través de un contratista externo. Al igual que Salazar, había desaparecido de los registros después de 1996, pero a diferencia de Salazar, Ibarra tenía antecedentes penales. Una consulta a las autoridades colombianas reveló que había sido arrestado en Cartagena en 1992 por agresión y contrabando, pero había huido del país antes del juicio. En 1998 se había emitido una notificación roja de Interpol por cargos no relacionados de narcotráfico, pero nunca había sido capturado. Encontrar a Ibarra sería significativamente más difícil que encontrar a Salazar. Mientras el proceso legal en Costa Rica avanzaba, Ortega regresó a Estados Unidos y se concentró en corroborar el testimonio de Salazar. Un detalle clave destacó la barandilla doblada. Si la versión de Salazar era cierta,
Debía existir algún registro de daño o reparación de la barandilla del pasillo de mantenimiento, en el lado de estribor de la cubierta 2. Ortega contactó a la empresa de ingeniería marítima que había realizado la inspección final del barco antes de que fuera desguazado en 2007. Tras semanas revisando archivos, localizaron un informe de mantenimiento de 1996, un año después de la desaparición de los Morrison. En él se señalaba que una sección de la barandilla del pasillo de servicio inferior de estribor había sido reemplazada debido a fatiga estructural y soldaduras defectuosas. La ubicación coincidía exactamente con la descripción de Salazar. No era una prueba concluyente, pero sí coherente. Ortega también consultó a un experto en biomecánica, el Dr. Raymond Chu, para determinar si la versión de los hechos, 2 personas cayendo simultáneamente desde una barandilla baja, era físicamente plausible. El Dr. Chu revisó los planos del barco, la altura estimada del pasillo sobre la línea de flotación aproximadamente 25 pies, y las condiciones descritas por Salazar. Su conclusión fue sombría pero clara. Si la barandilla cedía y una persona caía mientras la otra se lanzaba a atraparla, especialmente sobre una superficie estrecha y mojada, era completamente plausible que ambas cayeran al mar. A esa altura, impactar contra el agua a la velocidad del barco, que habría sido de alrededor de 18 nudos, podía causar por sí solo lesiones graves o pérdida de conciencia. Y si sobrevivían a la caída, se encontrarían en mar abierto de noche y sin dispositivos de flotación. La supervivencia habría sido prácticamente imposible. Ortega compartió estos hallazgos con Nathan Morrison durante una llamada telefónica a finales de octubre de 2012. Nathan escuchó en silencio y luego hizo la pregunta que Ortega había estado temiendo. Entonces, ¿fue un accidente? Después de todos estos años, solo fue un accidente terrible. Ortega eligió cuidadosamente sus palabras. Fue un accidente causado por negligencia criminal y un encubrimiento. Salazar e Ibarra estaban participando en actividades ilegales en una zona restringida. Pusieron a su hermana y a su cuñado en peligro. Cuando ocurrió lo peor, lo ocultaron. Eso no es solo un accidente. Eso es como mínimo homicidio involuntario. La voz de Nathan se quebró. ¿Habrá cargos? Ortega dudó. Salazar está cooperando. Ha aceptado testificar contra Ibarra si lo encontramos. Costa Rica está dispuesta a extraditarlo a Estados Unidos para un juicio, pero el plazo de prescripción de algunos cargos puede haber expirado. Depende de lo que podamos probar. Ibarra, si lo localizamos, enfrentará cargos más graves. Pero Nathan, necesito que entiendas algo. Incluso si los condenamos, no traerá de vuelta a Charles y Evelyn. Lo que sí hará es darte la verdad. Hubo una larga pausa. Luego Nathan dijo en voz baja: «La verdad es suficiente. Tiene que serlo». La cacería de Tomás Enrique Ibarra comenzó en serio en noviembre de 2012. Pero pronto quedó claro que rastrear a un hombre que había vivido fuera del sistema durante 16 años requeriría más que búsquedas en bases de datos e investigaciones rutinarias. Ibarra no era como Salazar, que simplemente se había mudado y había vivido tranquilamente bajo su nombre real. Ibarra era un fantasma, alguien que sabía cómo desaparecer, cómo cruzar fronteras sin dejar rastro, cómo sobrevivir en los márgenes de la sociedad, donde los registros oficiales no llegaban. El agente especial David Ortega reunió un grupo de trabajo que incluía agentes del FBI especializados en la captura de fugitivos internacionales, analistas del Departamento de Seguridad Nacional e investigadores de la División de Fugitivos de Interpol. Comenzaron reconstruyendo la vida de Ibarra antes y durante su tiempo a bordo del Caribbean Dream. Los registros colombianos revelaron que había crecido en Varancia, una ciudad portuaria en la costa caribeña, y que había trabajado en diversos empleos marítimos desde finales de su adolescencia, principalmente en buques de carga y embarcaciones pesqueras. Su historial criminal mostraba arrestos por robo menor en 1988, agresión en 1990 y contrabando en 1992, pero había evitado largas condenas de prisión al huir de Colombia antes de su juicio. Había ingresado a Estados Unidos con una visa temporal de trabajo en 1994, patrocinado por una agencia de contratación laboral,
que suministraba tripulantes a las líneas de cruceros, y fue asignado al Caribbean Dream a principios de 1995. Antiguos miembros de la tripulación que habían trabajado junto a Ibarra lo describieron como volátil de temperamento explosivo y reservado. Un maquinista jubilado llamado Carlos Vega, que había sido interrogado brevemente en 1995, pero nunca entrevistado a fondo, fue localizado viviendo en Tampa. Cuando Ortega y otro agente lo visitaron a finales de noviembre, Vega al principio se mostró reacio a hablar, pero finalmente se sinceró. «Thomas no era alguien con quien quisieras meterte», dijo Vega. «Tenía mal carácter y tenía conexiones. Una vez lo vi agarrar a un tipo por el cuello durante un juego de cartas. Pero lo que de verdad asustaba a la gente era el contrabando. Todos sabían que movía cosas dentro y fuera del barco. Cigarrillos, licor, a veces medicamentos con receta. Tenía un sistema. Usaba las escotillas de mantenimiento, las que se abren directamente al agua durante las escalas en puerto. Bajaba las cajas a pequeñas lanchas que esperaban abajo. Seguridad nunca revisaba esas zonas porque no eran áreas de pasajeros. Vega también reveló algo que nunca había aparecido en los archivos de la investigación de 1995. En la mañana del 16 de agosto, el día en que se descubrió la desaparición de los Morrison, había visto a Ibarra en la sala de máquinas con aspecto desaliñado y alterado. Cuando Vega le preguntó si todo estaba bien, Ibarra le respondió bruscamente que se ocupara de lo suyo. Más tarde ese mismo día, Vega notó que un compartimiento de almacenamiento cerca de la escotilla de acceso inferior de estribor había sido vaciado y limpiado, a pesar de que no estaba programado ningún mantenimiento. Me pareció extraño, pero no dije nada. No hacías preguntas alrededor de Thomas. La gente que lo hacía tenía una manera de ser reasignada o de desaparecer repentinamente del barco. Este testimonio aportó un contexto crítico. Si Ibarra estaba utilizando las escotillas de mantenimiento para operaciones de contrabando, y si los Morrison habían entrado accidentalmente en esa zona durante un recorrido con Salazar, explicaba por qué Ibarra había entrado en pánico. No solo temía ser denunciado por contrabando, sino que probablemente estaba en medio de los preparativos para una entrega programada para la mañana siguiente en Gran Caimán. Los Morrison eran testigos de un delito federal, y en la mente de Ibarra eso los convertía en una amenaza. Ortega también supo que Ibarra había dejado el Caribbean Dream en febrero de 1996, 4 meses antes de lo estipulado en su contrato. La razón oficial que figuraba en su expediente de personal era renuncia voluntaria, pero una nota manuscrita en el margen firmada por el ingeniero jefe del barco decía despedido por robo de propiedad del barco, no procesado para evitar publicidad. Esto sugería que la compañía de cruceros había descubierto la operación de contrabando de Ibarra, pero había optado por apartarlo discretamente, en lugar de involucrar a las autoridades, probablemente para evitar un escándalo y responsabilidades legales. Rastrear los movimientos de Ibarra después de 1996 resultó aún más difícil. No había registros de que regresara a Colombia, ni renovaciones de visa en Estados Unidos, ni cruces fronterizos hacia Canadá o México bajo su nombre real. Sin embargo, analistas de Interpol que trabajaban con investigadores de delitos financieros descubrieron algo interesante. En 1997, un hombre llamado Thomas Herrera, que coincidía aproximadamente con la edad y la descripción física de Ibarra, había sido arrestado en Venezuela por contrabando de mercancías a través del puerto de Maracaibo. Había cumplido 18 meses de prisión y fue liberado en 1999. Las huellas dactilares tomadas durante ese arresto seguían archivadas. El FBI solicitó una comparación con las huellas de Ibarra tomadas durante su arresto en Colombia en 1992. El 8 de diciembre de 2012, llegaron los resultados coincidían. Thomas Ibarra había estado viviendo bajo el nombre de Tomás Herrera al menos desde 1997, y posiblemente desde antes. Con esta nueva identidad, los investigadores comenzaron a rastrear los movimientos de Herrera por Sudamérica. Los registros venezolanos mostraban que había trabajado de forma esporádica en la industria naviera, principalmente como mecánico diésel,
y manipulador de carga moviéndose entre Maracaibo, Puerto Cabello y puertos más pequeños a lo largo de la costa. En 2003, apareció en una base de datos laboral panameña como mecánico para una empresa naviera privada con sede en Colón. En 2006, figuraba como inquilino en una pensión de Cartagena, Colombia, aparentemente habiendo regresado a su país de origen bajo su identidad falsa. Pero después de 2008, la pista volvió a enfriarse. No había registros de empleo, contratos de alquiler, visitas hospitalarias, nada. Era como si Herrera, al igual que antes, hubiera desaparecido. Ortega autorizó un enfoque más agresivo. Interpol emitió una notificación roja para Tomás Enrique Ibarra, también conocido como Tomás Herrera, buscado para ser interrogado en relación con las muertes de Charles y Evelyn Morrison. La notificación incluía una imagen compuesta creada al envejecer en 20 años, la foto policial de Ibarra de 1992, junto con rasgos identificativos conocidos, una cicatriz en la mano derecha producto de un accidente de maquinaria, un tatuaje de una rosa de los vientos en la parte superior de la espalda y un distintivo diente de oro en el lado izquierdo de la boca. La notificación roja fue distribuida a agencias policiales de 190 países. Ortega también contactó a organizaciones no gubernamentales que trabajaban con sindicatos marítimos y comunidades portuarias en toda Centro y Sudamérica. Razonó que si Ibarra seguía vivo y aún trabajaba en la industria naviera, alguien en ese mundo podría reconocerlo. A principios de enero de 2013 llegó una pista de una fuente inesperada. Un sacerdote católico llamado el padre Julián Morales, que dirigía un albergue para trabajadores transitorios en la ciudad portuaria de Buenaventura, Colombia, se comunicó con la oficina de Interpol en Bogotá. Dijo que un hombre que coincidía con la descripción de la notificación roja se había alojado de forma intermitente en el refugio durante los últimos 3 años. Usando el nombre de Tomás Herrera, el hombre trabajaba en empleos ocasionales en los muelles, reparando motores y realizando trabajos de soldadura. Era callado, se mantenía apartado y pagaba en efectivo por su alojamiento y sus comidas. El padre Julián había notado la cicatriz en la mano del hombre y el diente de oro, ambos coincidentes con el boletín. La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con Interpol y el FBI, actuó con rapidez. El 18 de enero de 2013, los agentes localizaron a Herrera en un taller de reparación cerca de los muelles de Buenaventura, donde había sido contratado para arreglar un generador. Al ser abordado inicialmente, negó ser Tomás Ibarra, insistiendo en que su nombre era Herrera y que se trataba de un error. Pero cuando fue confrontado con pruebas de huellas dactilares y fotografías de su arresto de 1992, dejó de hablar y pidió un abogado. Ibarra fue detenido y recluido en una instalación segura en Bogotá, mientras se iniciaban los procedimientos de extradición. Según la ley colombiana, podía ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el caso Morrison, pero el proceso llevaría tiempo, potencialmente meses. Mientras tanto, las autoridades colombianas lo acusaron de fraude de identidad y uso de documentos falsos, asegurando que permaneciera bajo custodia. Ortega voló a Bogotá a finales de enero para entrevistar a Ibarra, aunque sabía que el hombre probablemente se negaría a hablar sin representación legal. La reunión tuvo lugar en una sala de interrogatorios de alta seguridad en la Fiscalía General de la Nación, la oficina del Fiscal General de Colombia. Ibarra, ahora de 55 años, se sentó frente a Ortega con un abogado de oficio a su lado. Parecía mayor de lo que indicaba su edad, curtido por décadas de trabajo duro y una vida a la fuga. Sus manos estaban callosas y manchadas de grasa de motor. Cuando Ortega colocó sobre la mesa las fotografías de la cámara de Evelyn Morrison, incluida la imagen del pasillo, y la escotilla abierta, Ibarra apenas las miró. Su abogado le aconsejó no responder a ninguna pregunta, pero Ortega continuó de todos modos hablando despacio y con deliberación. Guillermo Salazar nos ha contado todo. Nos ha hablado del contrabando de la escotilla de mantenimiento de la barandilla que se dio. Nos ha contado cómo usted lo amenazó y cómo lo obligó a ayudar a encubrirlo. Está dispuesto a testificar. Puede permanecer en silencio si quiere, pero las pruebas ya están ahí.
La barandilla fue reemplazada en 1996. La ubicación coincide. La cronología coincide. Ha estado huyendo durante 17 años, Thomas. ¿No cree que ya es hora de detenerse? Durante un largo momento, Ibarra dijo, nada. Luego, en contra del consejo de su abogado, habló. Su voz era áspera apenas por encima de un susurro. No deberían haber estado allí. Fue un accidente. Yo no los empujé. La barandilla se rompió. Su abogado intervino de inmediato colocando una mano sobre el brazo de Ibarra, pero él la apartó. Estoy cansado. Cansado de huir. Cansado de mirar por encima del hombro. ¿Quieren saber qué pasó bien? Salazar los llevó allí abajo turistas estúpidos con una cámara. Yo estaba moviendo un cargamento, preparándolo para una entrega en Caimán. Me vieron. La mujer tomó una foto. Les dije que se fueran, que olvidaran lo que habían visto. Pero ella no escuchó. Retrocedió, tropezó, se agarró de la barandilla, se dobló. Ella cayó. El hombre intentó sujetarla y también cayó. No fue un asesinato. Fue mala suerte. Pero sabía que nadie me creería, así que obligué a Salazar a guardar silencio. Tiré la cámara por la borda, limpié todo y seguí adelante. Esa es la verdad. Ortega se recostó en la silla, y durante 17 años dejó que sus familias sufrieran sin saber qué había pasado, pensando que quizá aún estaban vivos en algún lugar. Los dejó llorar sin respuestas. Eso no es mala suerte, Thomas. Eso es cobardía. Ibarra apartó la mirada con la mandíbula tensa. La entrevista terminó poco después. Su confesión, aunque parcial y obtenida bajo presión, fue registrada y se utilizaría en los procedimientos de extradición. En marzo de 2013, un juez colombiano aprobó la extradición de Ibarra a Estados Unidos para enfrentar cargos de homicidio involuntario, obstrucción de la justicia y conspiración para ocultar un delito. Fue transferido a custodia federal y trasladado en avión a Miami, donde un gran jurado lo imputó formalmente. Salazar, aún en Costa Rica, aceptó actuar como testigo a cambio de una reducción de pena y la inmunidad frente a ciertos cargos. El juicio fue fijado para octubre de 2013. El juicio de Thomas Enrique Ibarra comenzó el 7 de octubre de 2013, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, donde los fiscales federales tenían jurisdicción debido a la naturaleza marítima del crimen y al hecho de que el Caribbean Dream había salido y regresado a un puerto estadounidense. La sala del tribunal era modesta, revestida de madera con ventanas altas que dejaban entrar la luz inclinada de la tarde. Ibarra se sentó en la mesa de la defensa con un traje oscuro, las manos entrelazadas y una expresión indescifrable. Su abogado, un defensor público llamado Robert Klein, le había aconsejado declararse culpable a cambio de una condena reducida. Pero Ibarra se había negado, insistiendo en que las muertes habían sido accidentales y que no debía ser considerado responsable de una falla estructural. La acusación estuvo a cargo de la fiscal federal adjunta Jennifer Caldwell, veterana en casos de delitos marítimos, quien había pasado meses construyendo un caso que equilibraba la evidencia técnica con el costo humano. Abrió el juicio con una declaración tan precisa como devastadora. Señoras y señores del jurado, este caso trata sobre dos personas que se fueron de luna de miel y nunca regresaron a casa. Charles y Evelyn Morrison tenían 31 años. Llevaban casados 5 días. Confiaron en que el barco que abordaron era seguro, en que la tripulación los protegería y en que las normas diseñadas para mantener a los pasajeros fuera de zonas peligrosas serían respetadas. Pero la noche del 15 de agosto de 1995, esas normas se rompieron. Y cuando algo salió terriblemente mal, en lugar de pedir ayuda, en lugar de informar del accidente, los hombres responsables eligieron ocultar la verdad. Durante 17 años la familia Morrison vivió sin respuestas. Hoy escucharán la verdad. Y se les pedirá que hagan responsable al acusado por sus actos, no solo por lo ocurrido aquella noche, sino por cada día posterior en el que eligió el silencio en lugar de la decencia. El caso de la Fiscalía se desarrolló de manera metódica a lo largo de 2 semanas. El agente especial David Ortega testificó sobre la investigación, el hallazgo de la bolsa de viaje en Honduras,
el revelado de las fotografías y el análisis forense que vinculó las imágenes con el pasillo de mantenimiento restringido del Caribbean Dream. La doctora Elena Ruiz, especialista en forense marítimo, explicó los patrones de deriva oceánica que habían transportado la bolsa cientos de kilómetros durante 17 años, un recorrido que ilustró con mapas y gráficos de corrientes, que ayudaron al jurado a comprender cómo el océano puede tanto ocultar como revelar. El doctor Raymond Chu, experto en biomecánica, testificó sobre la física de la caída, explicando cómo una barandilla comprometida, una cubierta mojada y el movimiento hacia adelante del barco pudieron provocar que ambas víctimas cayeran por la borda en rápida sucesión. Utilizó diagramas y un modelo a escala para demostrar cómo el tropiezo de Evelyn y el intento de Charles por sujetarla habrían generado una falla en cascada, especialmente si la barandilla ya estaba debilitada por un mantenimiento deficiente o manipulaciones previas. El testimonio más contundente vino de Guillermo Salazar, quien había sido extraditado desde Costa Rica bajo un acuerdo de inmunidad, a cambio de su cooperación. Subió al estrado el 15 de octubre visiblemente nervioso con la voz temblorosa, mientras relataba los hechos de aquella noche. Describió cómo ofreció el recorrido a los Morrison, cómo los condujo por los pasillos de servicio, y cómo se encontraron con Ibarra cerca de la escotilla inferior de estribor. Testificó que Ibarra estaba moviendo una caja como parte de una operación de contrabando, y que se enfureció al darse cuenta de que había pasajeros presentes. Dijo que iban a arruinarlo todo, declaró Salazar. Empezó a gritar agitando una llave inglesa. La señora Morrison retrocedió. Estaba asustada. Tropezó con una bobina de cuerda y cuando se agarró de la barandilla, ésta simplemente cedió. El señor Morrison se lanzó para sujetarla, pero resbaló. Los dos cayeron. Escuché su grito y luego nada. Salazar añadió que Thomas lo miró y le dijo: «Si le dices algo a alguien, estás muerto». Lo obligó a enderezar la barandilla, limpiar la zona y cerrar la escotilla. Se llevó la cámara y dijo que la tiraría por la borda. Luego le ordenó volver a su cabina y actuar como si no hubiera pasado nada. Durante el contrainterrogatorio, Kline intentó socavar la credibilidad de Salazar, señalando que había mentido a los investigadores en 1995, que había huido del país y que ahora testificaba solo para evitar ser procesado. Pero Salazar se mantuvo firme. Estuvo mal mentir. Estuvo mal huir. He vivido con esa culpa cada día durante 18 años, pero ahora digo la verdad porque es lo correcto, aunque llegue demasiado tarde. La Fiscalía también presentó registros de la compañía de cruceros que demostraban que los informes de mantenimiento del pasillo de servicio de estribor ya habían señalado tornillos flojos y problemas estructurales desde 1994, pero que las reparaciones se habían retrasado por restricciones presupuestarias. Un inspector independiente de seguridad marítima testificó que el diseño de la barandilla en esa sección del barco no cumplía con los estándares de seguridad actualizados que se habían recomendado, aunque no eran legalmente obligatorios en 1993. Esto sugería que la barandilla era un punto débil conocido, y que las actividades de contrabando de Ibarra que implicaban abrir y cerrar repetidamente la escotilla cercana y mover equipos pesados por el pasillo estrecho podría haber comprometido aún más su integridad. La defensa argumentó que Ibarra no había causado directamente las muertes, que la falla de la barandilla era resultado de la negligencia de la compañía de cruceros y que su decisión de encubrir el accidente, aunque moralmente incorrecta, no constituía homicidio involuntario. Kline enfatizó que Ibarra no había empujado a los Morrison, que no había tenido intención de que murieran, y que sus acciones habían estado motivadas por el miedo más que por la malicia. «Mi cliente cometió un terrible error al encubrir lo ocurrido», dijo Kline al jurado. Pero él no mató a Charles y Evelyn Morrison. Lo hizo una barandilla defectuosa. Y la compañía de cruceros que conocía el problema y no hizo nada comparte la responsabilidad. Pero Caldwell, en su alegato final, desmontó esa defensa con precisión. La defensa quiere que crean que esto fue solo un accidente trágico, una tormenta perfecta de mala suerte. Pero seamos claros sobre lo que realmente ocurrió. Thomas Ibarra estaba cometiendo un delito federal.
Estaba contrabandeando mercancía. Operaba en una zona restringida donde no se permitía la presencia de pasajeros. No tenía derecho a estar allí, y ciertamente no tenía derecho a amenazar a testigos que tropezaron con su operación. Cuando la barandilla cedió cuando Charles y Evelyn cayeron al océano Ibarra, tuvo una elección. Pudo dar la alarma, pudo lanzar salvavidas, pudo alertar al puente para que el barco regresara y buscara supervivientes, pero no lo hizo. Eligió protegerse a sí mismo, eligió dejarlos ahogarse, y luego durante 17 años, eligió permitir que su familia sufriera en silencio. Eso no es un accidente, eso es depravación, eso es homicidio involuntario, y por eso deben hacerlo responsable hoy. El jurado deliberó durante 2 días. El 23 de octubre de 2013, emitió un veredicto de culpabilidad por 2 cargos de homicidio involuntario, un cargo de obstrucción de la justicia y un cargo de conspiración. Ibarra no mostró ninguna emoción cuando se leyó el veredicto. La sentencia fue programada para el 10 de diciembre. En las semanas entre el veredicto y la sentencia, Nathan Morrison voló a Miami para presentar una declaración de impacto como víctima. Había preparado sus palabras con cuidado escribiéndolas y reescribiéndolas hasta altas horas de la noche, tratando de encontrar frases que pudieran transmitir 18 años de dolor. La mañana de la audiencia de sentencia se puso de pie ante la jueza Marian Reyes y leyó de una sola hoja de papel con la voz firme pero cargada de emoción. Su señoría, mi hermana Evelyn, fue la persona más bondadosa que he conocido. Veía lo bueno en todos. Creía que el mundo era un lugar de maravilla y quería capturar cada momento. Charles era su compañero en todos los sentidos. Se suponía que iban a envejecer juntos, a tener hijos, a construir una vida. En lugar de eso, fueron arrojados al océano como basura y olvidados. Durante 18 años mi familia vivió en una especie de duelo suspendido. No sabíamos si estaban vivos, si habían sido secuestrados, si sufrían en algún lugar. Nos aferramos a la esperanza incluso cuando dolía. Cuando finalmente supimos la verdad, cuando vimos esas fotografías y escuchamos lo que ocurrió, no sentimos alivio. Sentimos un nuevo tipo de dolor, el dolor de saber que estuvieron tan cerca de la seguridad, tan cerca de volver a casa, y que 2 hombres eligieron su propia conveniencia por encima de la vida de mi hermana. No sé si la justicia puede servir realmente para reparar lo que nos fue arrebatado. Pero sí sé esto, Evelyn y Charles importaban. Sus vidas importaban y la verdad, sin importar cuánto tiempo tardara en encontrarse, importaba. Espero que donde quiera que estén sepan que no fueron olvidados. La jueza Reyes condenó a Ibarra a 22 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional, la pena máxima permitida por las directrices de sentencia para esos cargos. Señaló en sus observaciones que aunque Ibarra no había causado directamente las muertes, sus acciones antes, durante y después del incidente demostraron un desprecio cruel por la vida humana y un esfuerzo sostenido por obstruir la justicia que prolongó el sufrimiento de personas inocentes. Gilmo Salazar, en virtud de su acuerdo de inmunidad, no fue procesado en Estados Unidos, pero cumplió voluntariamente 6 meses en una prisión costarricense por haber proporcionado declaraciones falsas a autoridades internacionales. Tras su liberación, regresó a su hogar en Jacó y, según se informó, dejó de trabajar en cualquier actividad relacionada con la industria marítima. En enero de 2014, 3 meses después de la sentencia, la familia Morrison celebró un servicio conmemorativo privado en Knoxville. No se realizó en una iglesia, sino en un pequeño parque con vista al río Tennessee, un lugar donde Evelyn y Charles solían pasear durante sus años universitarios. Asistieron unas 50 personas, entre ellas antiguos alumnos de Charles, colegas de Evelyn, y algunos parientes lejanos. Nathan había dispuesto que se plantaran 2 robles, uno al lado del otro, cerca de la orilla del río, con una placa de bronce entre ambos que decía «En memoria de Charles y Evelyn Morrison». Agosto de 1995. Amaron profundamente, rieron libremente, y creyeron que el mundo estaba lleno de luz. Tenían razón. Patricia, la hermana de Charles, habló brevemente.
Durante tantos años no tuvimos un lugar a donde ir, un lugar para recordarlos. Ahora lo tenemos. Estos árboles crecerán y cada primavera florecerán. Y sabremos que Charles y Evelyn siguen siendo parte de este mundo, que siguen dando vida, que siguen aquí. Después del servicio, Nathan permaneció solo junto a los árboles durante mucho tiempo, con las manos en los bolsillos, observando el río pasar. Un periodista del Knoxville News Sentinel, el mismo que había cubierto el caso de manera intermitente desde 1995, se le acercó y le preguntó si había encontrado cierre. Nathan pensó la pregunta por un momento y luego negó con la cabeza. Cierre no es la palabra correcta. No se cierra la puerta a las personas que amas. Pero ahora tenemos la verdad. Sabemos qué ocurrió. Sabemos que no sufrieron mucho. Sabemos que estuvieron juntos. Y sabemos que los responsables rindieron cuentas. Eso no es cierre. Eso es justicia. Y para nosotros eso es suficiente. En los años posteriores, el caso Morrison se convirtió en un punto de referencia en los debates sobre la seguridad en los cruceros, la responsabilidad corporativa y la importancia de investigaciones oportunas y exhaustivas en desapariciones marítimas. Varias organizaciones de defensa citaron el caso en sus esfuerzos por impulsar regulaciones más estrictas que exigieran cobertura de vigilancia en todas las áreas accesibles a los pasajeros de los cruceros, mejores protocolos de mantenimiento para los equipos de seguridad y normas obligatorias de notificación para incidentes que involucraran muertes o desapariciones de pasajeros. Las fotografías recuperadas de la cámara de Evelyn, aunque granuladas y dañadas, se utilizaron en materiales de formación para agentes del FBI, especializados en casos sin resolver, ilustrando cómo la evidencia física, incluso cuando ha estado sumergida o degradada, puede seguir proporcionando información crucial décadas después. La noche del 15 de agosto de 2014, exactamente 19 años después de la desaparición de los Morrison, Nathan regresó a los árboles conmemorativos junto al río. Llevaba consigo una pequeña bolsa con dos objetos, una postal que Evelyn le había enviado desde el crucero el 13 de agosto de 1995, que decía: «La estamos pasando increíble, ojalá estuvieras aquí», y una fotografía de Charles y Evelyn el día de su boda sonriendo en las escaleras de la capilla. Colocó ambos objetos en un recipiente impermeable y lo enterró al pie del árbol de Evelyn, una especie de cápsula del tiempo, un mensaje para el futuro. Luego, encendió 2 velas, una por cada uno, y las colocó sobre la placa. Las velas parpadearon con la brisa nocturna, pero no se apagaron. Nathan se sentó sobre el césped y observó el río hasta que se puso el sol, y salieron las estrellas, las mismas estrellas que habían brillado la noche en que su hermana y su cuñado cayeron al mar. No lloró. Ya había llorado lo suficiente. En cambio, habló en voz alta como si pudieran oírlo. No desapareciste, Evelyn. No te desvaneciste. Te encontramos. Contamos tu historia. Y seguiremos contándola para que nadie más sea olvidado como casi lo fuiste tú. La verdad salió a la luz tal como siempre creíste que lo haría. Las velas ardieron hasta la medianoche y luego se apagaron. Pero los árboles permanecieron con raíces profundas creciendo hacia el cielo vivos.